No sé cómo podíamos titular la predicación del día de hoy, mantente lleno del Espíritu Santo. We could title, Mantente, we could title this preaching, keep filled with the Holy Spirit. mantente lleno del Espíritu Santo. Keep yourself filled with the Holy Spirit. La persona sin el Espíritu Santo, A person without the Holy Spirit como mucho puede llegar a ser un religioso, can be at the most a religious person, religioso devoto, a devout religious person, pero religioso. but religious. La religión es algo del cielo abajo, Religion is from heaven downward. es de por aquí, It's from here. es aquello a lo que el hombre llega con su fuerza natural, la religión. It's what mankind can do with their strength. It's religion. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit vino del cielo, came from heaven. no es de aquí abajo. He's not from below here. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, And when the Holy Spirit comes upon a person, hace de esta persona algo extraordinario. He causes the person to be extraordinary. El Espíritu Santo se asienta en el centro de la personalidad. The Holy Spirit settles in the center of the personality. Y la llena de poder. And He fills the person with power. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Wasn't this what Jesus said? Recibiréis poder You will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Poder de la personalidad. Power of the personality. Cuando tú hablas, se nota en ti el hecho de que estás lleno del Espíritu Santo porque en tu palabra hay seguridad, certeza, poder. When you talk, people know that you are filled with the Holy Spirit because you have security, certainty, power when you speak. Se decía de Jesús que él hablaba y enseñaba con autoridad. About Jesus, people said that He taught and He spoke with authority. No como los escribas. Not like the scribes Ni did. quiero saber cómo hablaban o cómo predicaban los I escribas. don't want to even know how the scribes preached. Pero and Jesús taught. lo hacía con autoridad. But Jesus did so with authority. El poder del que habla Jesús, que él dice que recibiremos cuando venga el Espíritu Santo, And the power that Jesus said that we would receive when the Holy Spirit came, no es solamente poder en el sentido de realizar sanidades, milagros y maravillas, que también, is not only this power in doing healings and miracles and marvels, which also refer to that, pero es poder en la personalidad. but it is the power in the personality. El Espíritu Santo a mí me transforma de un miedoso The Holy Spirit has transformed me from a coward person en una persona llena de valentía, llena de arrojo. Me cambia la personalidad. into a person full of a brave person full of courage. He changes my personality. ¿Cómo es esto? How can this be? Porque Él ha traído dentro de mí el poder. Because He has brought in me the La power, autoridad. the authority. Sin el Espíritu Santo no hay esto. Without the Holy Spirit, there is not any of this. Ya sé yo que hay muy buenos simuladores. I know that there are many simulators, many fakers. Esto tiene una fuerza con la pila nueva, ¿no, Dani? No, vosotros veréis, sí. Bueno, no sé si será el poder del Espíritu Santo también un poco. Bendito sea el nombre del Señor. Es poder en la personalidad. It's the power in your personality. Mira, podemos insistir esto todo el tiempo del mundo. And we can insist on this all the time. La venida del Espíritu Santo The coming of the Holy Spirit hizo una diferencia enorme. made an enormous difference. Hoy creo que en la Iglesia no se le da la importancia debida a la diferencia que el Espíritu Santo hizo cuando vino. And I really think that the church doesn't recognize the importance of when the Holy Spirit came. Tú mira un poco la vida de los discípulos tal y como viene narrada en los 4 evangelios, But you can look at the difference in the life of the disciples as it is written in the Gospels. y luego mira la vida de los mismos discípulos en los Hechos de los And Apóstoles. you look at the same people in the Acts of the Apostles. Aquí ha pasado algo. Something happened here. Ellos iban con Jesús y discutían entre ellos.
they were going with Jesus and they would argue among ¿Quién será el themselves. mayor en el reino de los cielos? Oye, déjame a mí que me sienta allí el primero a Who tú. will be the Andaban con estas greatest? I want to cosas. sit I want to sit near Jesus, and they were arguing about all those things. No entendían muchas cosas. They didn't understand. El otro many día hablaba things. Dani cuando ellos decían, dice esto porque no hemos traído pan. No sé qué. Jesús le dijo, pero todavía no entendéis nada. Like when we were talking some Sundays ago, I think Jesus is saying this because we didn't bring bread, and Jesus said, "You haven't understood a thing." Eran gente que caminaban con él, They were people that were walking with him, pero no habían recibido en ellos mismos un poder que transformase su personalidad. but in themselves they hadn't received this power that would transform their personality. Solo estaban mirando la vida y actitudes de Jesús y hacían esfuerzo por imitarle. They were simply looking at what Jesus was doing, and they were making efforts in imitating him. Esto es lo que hace gran parte de la iglesia hoy en día, tratar de imitar a Jesús. And this is what a big part of the church is doing nowadays. They're trying to imitate Jesus. Y a Jesús no se le puede imitar, hombre. And you cannot imitate Jesus. No hay nada más patético que la carne tratando de ser santa, imitando a Jesús. There's nothing more pathetic than the flesh trying Patético. to imitate Jesus. Triste. That's pathetic. Y That's está la iglesia sad. así de este espíritu, de esta church condición. is packed with this condition, with the spirit. Nadie nos ha llamado a imitar a Jesús porque a Jesús sencilla y llanamente no se le puede imitar. Nobody has called us to imitate Jesus because we cannot imitate Oye, yo Jesus. te diría, en lo natural, así, en lo de andar por casa, yo te diría a ti, oye, ¿por qué no imitas tú a Messi en el fútbol? In the ¿Por qué no nat- le imitas? In the Imítale, natural, I can say, well, why don't Anda, you imitate prueba. Messi, the football player? prueba, Imitate harás el him. mayor ridículo Try. de tu vida. It will be ridiculous. Así es con todos aquellos que tratan de imitar a Jesús. That's what happens with people that try to Por imitate favor. Jesus. Please. ¿Por qué no se le puede imitar a este futbolista? But why can't you imitate this football player? Porque para que tú puedas hacer lo que él hace, Because for you to be able to do what he tú does, tienes que tener dentro de ti su espíritu, you need to have in you his spirit, su vida, his life, aquello que le está dando a este hombre la capacidad para hacer lo que hace. that which gives the capacity, the ability Si, to do si él what he pudiera does. transferirte eso, tú harías lo que él hace. And if Messi could transfer that to you, you could do what he does. Pero imitarle, But to Por imitate favor. him, come on. ¿cuándo se cansará la iglesia de tratar When de imitar a will Jesús? the church be tired of Jesús sabía que eso no puede trying ser. to imitate Jesus? And Jesus Por knew eso that was él not dijo, possible. That's "Mira, why he said, Os conviene que yo me vaya. you see, it is better for you that I go. Porque cuando yo me vaya os voy a enviar al Because Espíritu Santo. when I leave, I will send you the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo, según enseña And la Escritura, he- es el Espíritu del Padre. He is the Spirit of the El Espíritu Father. Santo es el Espíritu del Hijo. He is the Spirit of the Son. Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. And the Holy Spirit will take, Jesus said, will take from me and will make you know. Luego dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. And then he adds, everything that the Father has is mine. That's why the Holy Spirit will make you know. O sea que el Espíritu Santo trae a So- nuestra personalidad The Holy Spirit brings to our personality lo del Padre. what is of the lo del Father Hijo. and what is of the Nos lo Son. transfiere. And he transfers it to Cuando us. yo recibo el Espíritu Santo, And when I receive the Holy estoy Spirit, recibiendo el Espíritu de Cristo. I'm receiving the Spirit Por eso of Pablo Christ. dice, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. That's why Paul says, now we have the mind of Christ. La forma de pensar que tenía Cristo ahora por su Espíritu que ha His- venido sobre mí, esa manera de pensar está en mí. His way of thinking has been given to me. Cristo fue un triunfador. Jesus was a triumpher. Algunos dicen, mira, le hicieron un mal juicio, pobrecito, lo mataron de mala manera. No, no, no. Some people say, poor man, he had this trial that was set up and they treated him badly. But no. Desde el punto de vista humano sí parecía eso. From Y en the realidad human así fue. point of Pero Cristo no point of vino view, de esa manera. it seems like he was a victim, but he was Él never dijo that. que Él ponía su vida voluntariamente por nosotros. He said that he placed his life ¿Has oído eso? voluntarily for us. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. And he said, nobody takes my life. Yo de mi propia voluntad la pongo. I willingly
give it. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. I have the power to ¿Ves? give it and to take it Cristo again. sabía a lo que venía. Christ knew what he was coming Él venía to do. detrás de algo. He was going after something. Él venía detrás de la muerte. He was going after Él death. venía detrás del diablo. He was going after the devil. Él le quitó por su muerte y resurrección al diablo el poder que el diablo tenía. By his death and resurrection, ¿Ves? Jesus took away the power that Cristo Satan venía had. detrás de eso. And Christ was going El after diablo se lo that. arrebató al hombre en el huerto de Edén. The devil had robbed this from Pero man Cristo, in the que es Garden of Eden. Dios, But Christ, who is hecho God, carne. made flesh, Colosenses dice que Él es la Colossians imagen del Dios says invisible. he is the image of the invisible God. Él mismo dice en Juan que el que le ha visto a Él ha visto al Padre. John says that whoever has seen Jesus has seen the Dios Father. tomó God took Forma de siervo, the tomó shape of carne, a sangre y servant, huesos como tú y como yo, flesh, blood, exactamente and igual, bones, exactly like you and I, pero sin pecado. but without sin. Y vino a por algo. And he came Él venía after detrás de something. algo. He was going after Él something. venció al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. He defeated he who had the power over death. That Y Él is Satan. sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. And he brought life and immortality through the gospel. ¿Ves? Él se levanta resucitado por el poder del Espíritu Santo. And he is risen up powerful through the Holy Spirit. La mente de Cristo, The mind of Christ. la forma de pensar de The Cristo, way of thinking that es Christ la has forma de pensar de un triunfador. is the way Sí, of Señor. thinking of a man that triumphs. Y esa mente, dice Pablo, que es la que ahora tenemos nosotros. And that Nosotros mind is what tenemos we la have. mente de Cristo. We have the mind of Jesus. ¿Nosotros quiénes? Los que hemos recibido el Espíritu Santo. Us who have received the Holy Spirit. Recibiréis poder He says, you shall receive en power vuestra personalidad. in your personality. Recibiréis una mente nueva, la de Cristo. You will receive a new mind, Christ's Para no pensar ya en términos de miedo, en términos de ruina, en términos de apocamiento, no sé, en términos de poder, bendito sea el nombre to del never Señor. have thoughts of fear, Esta es la mentalidad de of Cristo. being little, of being small, but to be thinking in terms of a En winner, términos de poder, terms of esta canción power. que cantamos que dice, el futuro es suyo, This song that we sing, that we said the future is his. ya no hay temor. There is no fear anymore. Algunos seguramente se nos encoge un poco el corazón y nos Some da of hasta us- un poquito de cosa cantar eso de ya no hay temor. Maybe feeling a bit strange singing, there is no fear Una anymore. persona llena del Espíritu But a Santo person filled with the no Holy tiene Spirit temor. has no fear. Esto es una realidad. And this is a reality. El que pone en duda esto es porque nunca fue lleno del Espíritu And Santo. whoever doubts this has never been filled with the Holy Spirit. El que es lleno del Espíritu Santo se Because le va el he temor. who's filled with the Holy Spirit has no fear. El temor a todo. Fear of A todo, every- bendito of sea el nombre everything. del Señor. No fear of anything. Hay algunos que tienen miedo por todo, al Some people contrario. are fearful of everything. Era como aquel cuento que decía, mira, tengo miedo del gato, decía el ratón. Like this story says, I'm afraid of the cat, said the mouse. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a convertir en okay, gato. let's do something. I'm going to turn you into a cat. Lo convirtió en gato. So he converted him, he Y ahora turned el him into gato a dice, cat. And the cat said, Tengo miedo del perro. I'm afraid of the dog. Bueno, voy a hacer una cosa. Te voy a convertir en perro. Okay, I'll turn you into a dog. Y ahora el perro dijo, tengo miedo del hombre. And the dog said, I'm afraid of man. Y al Señor se cansa y dice, bueno, mira, And vamos the a Lord hacer una said, cosa. let's Lo do que voy a something. hacer es cambiarte el corazón. I'm going to change your heart. Os daré un corazón nuevo. I'm going to give you a new heart. El Espíritu Santo trae un corazón nuevo. The Holy Spirit gives you a new heart. Un corazón que ya no conoce esa palabra, temor. It's a heart that doesn't know fear. ¿Temor de qué me estás hablando? Fear, what is fear? Cristo jamás tuvo temor. Jesus was never afraid. Nunca tuvo miedo. Jesus was never La Biblia nos fearful. dice que el temor no es de The Dios. Bible says that fear is not of God. Cuando el temor trate de atenazar tu corazón, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el temor no es de Dios. Whenever fear pursues you, you have to remember that fear is not Porque of Dios God. no nos ha dado espíritu de temor, Because God has not given us a spirit sino of que por medio de su fear. Espíritu Santo trae a nuestra personalidad un espíritu de poder, de amor y de
dominio propio. through His Holy Bendito Spirit, sea el He gives nombre del us Señor. a spirit of power, strength, Esto es and tuyo, sound hermano mío. mind. This belongs to you. No te amoldes a los religiosos. Do not mold yourself Está el into, mundo lleno to de the religious. religiosos. The world is filled with religious people. Con los religiosos no se puede ir a ninguna parte. With the religious, you cannot go anywhere. Mi pastor My decía pastor used to say, que con los tontos no se puede ir a ninguna with the parte. fools, you can't go anywhere. Pero él era un hombre de Dios que se atrevía a decir estas cosas. But Yo he was a man of God, diré and he- solo que con los religiosos no se So puede I ir will a only, ninguna I parte. will say, with the religious, you can't go anywhere. La religión, Religion apocándolo todo. makes everything small. La religión tiene en medio de ellos la gente enferma. And religion has among its people sick people, Y se amoldan a ello, lo toman por normal. and they shape they're conformed into that, and they think it's normal to be sick. Un cáncer trata de amenazar una vida A y lo cancer toman por tries normal. to ruin a life, and they think it's normal. El Señor dio y el Señor quitó. The Lord gave, the Lord took away. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Esto parece ese fatalismo islámico, ¿verdad? This is the same as Será lo que tenga Islamic que ser. fatalism, which they say is whatever Pues shall mira, be, esto shall be. que está en el libro de Job, muchos se agarran a esto. Many people quote Job, these words of Es Job. que es la palabra de Dios. It's the word of God. La palabra de Dios también dice que algunos por aquellos tiempos tuvieron varias mujeres. Eso no quiere decir que tú tengas que tener The word of God varias also mujeres. says how men had many women, and we don't do that. Hay dispensaciones. There are dispensations. Lo que en un tiempo sirvió, hoy no sirve. What was valid for one time is not valid anymore. La palabra de Dios es toda palabra de Dios. The word of God is the word of God, Y sirve true, para instruir en justicia, entre otras cosas. and it's useful to teach us among other things. Pero cuidado. But let us be careful. La Biblia dice allí en el capítulo 1 de Hebreos The Bible says in Hebrews, que Dios, God, habiendo hablado having spoken muchas veces, many times, de muchas maneras, through many ways, en otro tiempo, at other times, por los padres, through the fathers, en estos postreros días, in these last days, these former ¿nos ha hablado days, por quién? He has spoken through whom? Nos ha hablado por el Hijo. He has spoken through the Son. El Hijo es la última palabra de Dios al hombre. The Son is the ultimate, the last word of God to man. Y si hubo un tiempo donde la palabra de Dios decía, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. And if there was a time where the word of God said, the Lord gave, the Lord took away, blessed be the name of the Lord. Luego hubo After that, revelación. there was Y aún en el revelation. antiguo pacto se nos dice And in the new que plaga covenant, no tocará. Hombre, esto suena distinto. it says, the plague will not touch your house. Y que no habrá saeta, no habrá flecha que vuele de noche en la oscuridad que llegue a tocarte a ti. And Esto no suena arrow distinto. that flies in the night will pierce your body, will pierce yours. Luego vino Cristo, After the old, la palabra hecha after carne. that, Christ came. He La was the última the palabra Word de Dios made al hombre, flesh, Cristo. The ultimate word of God to man. Y él dijo, Christ said, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, mi Espíritu, when the Holy Spirit comes, my Spirit comes to you, recibiréis poder en you will vuestra receive personalidad power in your personality, y echaréis fuera demonios and you will cast out demons, y hablaréis en nuevas and you lenguas will speak in new tongues. y pondréis cogeréis en vuestra mano serpientes y And no os dañarán with your hands you will grab serpents, and they will y not harm sanaréis you, a los enfermos and you will heal the sick, y resucitaréis muertos. and you will resurrect the dead. Yo no encuentro aquí ahora a Cristo diciendo el Señor dio, el Señor quitó, sino el encuentro diciendo echad fuera todo esto porque esto es la obra del diablo. I don't see Jesus mentioning the Lord ¿Sí o gave, no? the Lord took away. He says this is the work of the devil, and we are not going to be undone La by Biblia that. dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. The Bible says that Jesus came to undo the works of the devil. Ya no hay tal cosa, bueno, pues que And people say, no, sea lo que Dios quiera. whatever God wants. Como dice el fatalismo islámico, like Islamic está escrito. fatalism says, Está it is escrito. written. It is written. ¿Está escrito qué? What is written? Está escrito lo que tú escribas. What Está escrito que en el nombre what de you Jesús write is eches written. fuera ese demonio que está What- atormentando y llenando de angustia y de miedo a esa persona. Que lo eches. What is written is that you cast out that demon that is tormenting you. Los or tormenting religiosos that person. no lo The echarán. religious people will not cast out demon out. No, Señor, lo dejarán que They won't. permanezca allí en medio They de la will iglesia. allow the demon to remain in church.
martirizando a esa pobre persona que fielmente viene domingo tras domingo a la iglesia. harassing that person that comes every Sunday to church. Habrá enfermos. There will be sick. Los religiosos no sanarán esa The enfermedad. religious people won't heal that sickness. El enfermo, el pobre, se arrastrará cada domingo The sick fielmente a la will iglesia. drag his body to church every Sunday. ¿Por qué? Why? Porque los religiosos Because the religious no tienen poder. have no power. El poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, lo tiene únicamente el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. The power to cast out demons, to heal the sick, only the person that is baptized by with the Holy Spirit Hoy has está en la it. escritura, ¿eh? Hey, this is No written lo estoy in inventando Scripture. yo, ¿eh? I'm not making this up. Recibiréis poder You will receive power solo y no antes, only and not before cuando haya venido sobre vosotros when el Espíritu the Santo. Holy Spirit has come upon Espíritu you. Santo, yo te necesito. Holy Spirit, I need you. Espíritu Santo, yo sin ti, Holy Spirit, without a lo you, máximo que aspiro es a ser un religioso. the maximum I can be is a religious person. A lo mínimo un fariseo. The minimum I could be a Pharisee. A lo máximo un religioso devoto. At maximum, I could be a devout religious man. No veo yo tampoco mucha diferencia There's not entre una cosa y otra. big difference between Pero those two contigo, Santo options. Espíritu de Dios. But with you, Holy Spirit, Si a mí se me transfiere el espíritu de Messi, yo puedo jugar como if Messi. I'm transferred the spirit of Messi, I could play football like him. Si a mí se me transfiere el espíritu de Cristo, yo puedo hacer lo que hizo Cristo. If the spirit of Christ is transferred to me, I can do. Porque todo lo Those que things hizo that he Cristo did. lo hizo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Because everything that Christ did, he did in the power of the Spirit of Lo God. veíamos creo que el domingo We pasado. saw this last Sunday. Él era un hombre. He was a man. Era Dios, sí, por He was supuesto. God, of course he Pero la was. Biblia dice en Filipenses que él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que lo soltó. But the Bible says that he let go of that being God, Y se quedó en la posición de hombre. and he remained in the position of man, Exactamente igual que tú y que yo. Exactamente exactly igual. like you and I, Pero sin pecado. but without sin. Y desde esa posición And from that position, hizo toda la obra que hizo. he did everything that he ¿A did. partir de cuándo? From what moment? A partir del día que fue bautizado con el Espíritu Santo en el Jordán, después de haberle bautizado From the Juan. moment he was baptized by John, and he received the Holy Spirit. Antes no hizo nada. Before that, he didn't do anything. Imagino que haría algún escaño, alguna silla por allí, alguna mesa le ayudaría a su padre. Pero en la obra espiritual no hizo nada. Not in the spiritual, he must have worked with his father and done things, but not in the spirit. Hasta que fue bautizado. Until he was Dice allí, baptized. leíamos el domingo, que el Espíritu descendió sobre Jesús And we read in the Bible that the Holy Spirit descended upon en Jesus forma de paloma. in the shape of El a Espíritu dove. no es una paloma, The Holy Spirit is not a dove, solo que en esa ocasión descendió en forma de but paloma on that occasion he y descended in that permaneció shape, sobre él. and he remained upon Jesus. Si decíamos que si hay una persona de la cual podríamos pensar que no tiene necesidad de ser bautizada con el Espíritu Santo, ese era Jesús. And we were saying last Sunday that if there was one person that maybe we think would not need the Holy Spirit, it would be Él era sin Jesus. pecado, Because he had no sin. él era justo, He was righteous. pero la Biblia dice que no movió un dedo hasta que el Espíritu Santo vino But sobre the él. Bible says that he did not do anything until the Holy Spirit came to him. Lee la Escritura, You los can read Evangelios. it. You can read the Gospels. A partir de ahí comenzó su And obra. from that moment is when he started his work. Fue movido por ese Espíritu He was Santo que vino moved sobre él. by the Holy Spirit Fue movido a ir al desierto para ser tentado por el diablo. to go to the desert to be tempted ¿Leíste by eso? the devil. Fue el Espíritu el que lo llevó al The Holy desierto para Spirit ser sent tentado him por to el the diablo. desert Para to que be le diera el tempted, primer morronazo al diablo allí en el desierto. to beat the devil right then in the Dice desert. la Escritura que volvió a Galilea en el poder del Espíritu. And then he returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Gran parte de la iglesia hoy en día tendría que decir, en el poder del Espíritu, ¿dónde he oído yo eso? And many people in the church would say, in the power of the Holy Spirit, where have I heard that before? Y fue a la sinagoga el sábado y tomó el libro del profeta Isaías y And he went abrió to the donde estaba synagogue escrito.
on Saturday and he opened the book of Isaiah where it is El written, Espíritu del Señor está sobre mí. the Spirit of the Lord is upon Me ha ungido me. He has anointed Para me dar buenas nuevas a los to pobres, give good news to the para poor, curar a los quebrantados de corazón, to heal the brokenhearted, para poner en libertad a los cautivos. to set free the captives. Y decíamos que para esto no basta con leerles el versiculito de turno, tenemos que estar ungidos por el Espíritu Santo de Dios para hacer eso. And we were saying before Bendito sea el that nombre del it is Señor. not enough to say the words, but we have to be filled with the Holy Spirit of Se God. necesita la unción del Espíritu We Santo need the anointing of the Holy Spirit para traer sanidad a un corazón quebrantado. to bring healing to a heart that is broken. El bautismo del Espíritu Santo es algo imprescindible. The baptism of the Holy Spirit is essential. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Without the Holy Spirit, there is no church. La iglesia tuvo su comienzo el día de Pentecostés, The 50 church- días después de haber resucitado Jesús. The church started on the day of Pentecost, 50 days after Jesus was resurrected. Ahí comenzó la iglesia. That's when the church was Y born. comenzó a ser iglesia And they started to be church porque fue bautizada en el Espíritu Santo. because they were baptized in the Holy Spirit. Antes no había iglesia. Before that, there was no Era una church. serie de personas que seguían a Jesús, There were people aprendían de that were Jesús. following Jesus, that were learning from Jesus. Pero la iglesia, But the church, como dijo Jesús, as Jesus said, edificaré mi iglesia I will build my y church. las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And the doors, Nada the de gates miedos, of hell will not prevail nada de against temores, her. No nada de fears, angustia. no Todo anguish, eso es del infierno. because that is from of Y esas hell. cosas no pueden prevalecer contra una iglesia llena del Espíritu Santo de And Dios. those things cannot prevail in a church that is filled with No the Holy es Spirit. la energía de la carne tratando de superar eso. Es el Espíritu de It Dios is not en the mí, energy of flesh trying to be Bendito sea el better or nombre del bigger. Señor. It is the Holy Spirit. el que transforma mi personalidad y me da una capacidad y un poder nuevo. Transforms me and He gives me a new ability, a new capacity Mandar a la gente a hacer la obra de Dios to send people to do the work of God sin el bautismo del Espíritu Santo without the baptism of the Holy Spirit. es como mandar a un niño a talar un bosque con una cuchilla de afeitar. It is Por as if favor. you take a child and say, go cut a tree with this shaving Sin knife. embargo, la iglesia no aprende. But the church doesn't learn. Todo lo relega a la capacidad humana And para they hacer relegate cosas. everything to human abilities Mi to do compromiso, things. My commitment, Mi esfuerzo, my efforts, mi dinero, my money, my things, mis capacidades my abilities son mis mayores enemigos. are my biggest enemies. No se puede. You cannot do it. Decía, mira, la diferencia que hay entre los mismos seguidores de Jesús antes y después de Pentecostés We're talking about the difference between the followers of Jesus before and after Pentecost. es como de la vida a la muerte. It's as different Fíjate, as life is estúdialo, to death. míralo. Study it, look at it. Mira a Pedro, por ejemplo. Look at Peter. Pedro era... Cuando todos estaban pensando si el agua de la piscina estaría fría o caliente, él ya se había tirado y había salido por el otro lado. When people were looking to see if the water was cold or hot, he was already in the water. Señor, aunque todos estos te dejen, aunque todos estos te nieguen, Lord, yo no. even if all of these deny you, I won't. Yo, si es necesario, iré contigo a la If muerte. it's necessary, I will die with you. ¿Crees que esa consagración de Pedro Do you think that era falsa? consecration was fake? Was No, false? era verdadera? It wasn't. It was a true. Él lo He decía was de verdad, honest. He was really pero se intending to estaba do that. consagrando en el poder de su But carne. he was consecrating in the power Y of ese his tipo de flesh. consagraciones carnales And those carnal, que tanto fleshly se hacen en las consecration, which are very common in church, que tanto se hacen en las are very iglesias. common in church. Los pastores, en lugar de sanar Pastors, esto, instead of que es una enfermedad que viene de la caída, en lugar de sanarlo lo potencian. instead of healing this, they allow and they even make it Llaman stronger. a la gente a que vengan aquí adelante They a call consagrarse a people to Cristo, come to the altar and consecrate their lives to Jesus. a renovar su pacto con Cristo, Renew your covenant with Jesus. a prometerle que hoy es el último día que van a estar fumando, Promise God that today is the last day that you will smoke. a prometerles que hoy será el último día que beben, To come here and promise O that el it's the último last día day que you will drink mienten, or the last day that o que roban, you
O You que dejan de lie, ver or en you el steal, internet lo que no tienen que ver. or stop watching things on the internet that you shouldn't. ¿Sabes hasta cuándo dura esa consagración? But you know how long that consecration Hasta el lasts? martes. Until Y Tuesday. ya estoy diciendo demasiado. Maybe that's too much. Algunos el lunes ya están por los suelos. Some people ¿Por on qué? Monday are already on the ¿Por floor. qué? Why? No lo hacen de verdad, sí que lo hacen de Didn't verdad. they do it on truly, Pero honestly? They did. no It was hay intentionally. capacidad en ellos Their para intentions were cumplir true, but they had no ese power tipo de to keep the consagraciones. promise. Mira Pedro, Look at Peter. que hagan esto no sé, pero yo, Whatever cuidado, you do, yo. I don't care, but Yo a la muerte I contigo will si hace go falta. to death with Sí. you if it needs to Mira be qué that majo. way. Really? negándole aquella noche. And then he denied him the same El día night. antes de su crucifixión, la The noche day antes. before he was crucified. No le conozco. Oh, I don't know who he is. Por el amor de Dios, no le conozco. I don't know him. ¿No le conoces, Pedro? Peter, you don't know him. Incluso dice la escritura que ya la tercera vez maldiciendo. Even on the third time he had to say it, he was cursing. No está escrito en las palabras que decía, pero maldiciendo. They don't say what Dejes words he que yo used. no le conozco a este hombre de nada. I don't know this man at all. I don't know who he is. Yo, Señor, contigo hasta la muerte. Jesus, I will go with you to the Eso death. tiene una duración muy corta. But that commitment, that consecration Eso, has ese a tipo de short consagraciones es life. teatro. See, that is theatrics. Teatro inconsciente, lo Acting. reconozco. Now, it is unawares for Las sure. personas no son tan malas como People para are hacer not ese tipo de teatro conscientemente. No, Señor. So wicked that they do this on purpose. Lo They hacen de don't. corazón. They do it with their Pero en el heart. fondo se queda en un teatrillo, eso no tiene But in efectividad. the end, it's just this acting because it has no power. Ya Cristo sabía And Jesus knew en qué iba a this. terminar esto de Pedro. Jesus knew what Peter was going to Y do. ya le dijo, mira Pedro, And he said to Peter, antes de que el gallo cante dos Peter, veces, before the crow sings 3 times, tú me habrás negado 3. you will have denied me. Dice que la escritura que cuando le negó por tercera vez, con maldiciones, And the scripture says that when he denied Jesus the third time and even cantó el cursing, gallo. the rooster Y Pedro se crowed. acordó de lo que Jesús le había dicho And Jesus and Peter remembered what Jesus y had volvió en said. sí de su locura. And he came to Y dice la himself. escritura que Jesús lo miró. And Jesus saw him. No looked sé at dónde him. tendrían So I don't colocado know a Jesús. where Jesus exactly was. Ni en qué esquina del patio estaría Pedro calentándose allí con los demás. And I don't know exactly where Peter was. Pero la escritura dice que But la mirada de scripture Jesús says that, se encontró con la mirada de Jesus Pedro. crossed Oh. he saw Jesus, No me saw gustaría Peter. estar en la piel de Pedro en ese momento. Their eyes met, and I would not Qué terrible, like to be Peter. qué triste, right qué there. fracaso, qué How fracaso. sad. Las What failure. consagraciones de la carne The terminan pronto, muy consecrations pronto, of en flesh fracaso. end in failure Dice la every escritura time. que salió y lloró amargamente. So we read that Peter went out and just cried bitterly. No me extraña. No Yo no wonder. solamente hubiese llorado amargamente, me hubiese dado un tiro en el tobillo. Eso es terrible. I would have done the same and even worse. Mira, este mismo hombre, Now the same man, esta historia fue 50 días antes de Pentecostés. this story was 50 days before Pentecost. Este mismo hombre te lo encuentras después de ser bautizado con el Espíritu After he Santo. was baptized with the Holy Spirit. Está desconocido. You don't know him Léelo anymore. allí en el libro de los Hechos. You look at Peter in the book of Acts. Es el primero que sale a darle una explicación al pueblo de qué es lo que había acontecido allí en el aposento alto. He's the first one that stands up and gives an explanation of what had happened Con un denuedo, with this bravery, con una fuerza, with the strength, con una seguridad, with the confidence, con una falta de temor absoluto. with the lack of fear. ¿Qué había pasado? What had Había happened? sido bautizado con el Espíritu Santo. He had been baptized by the Holy Su Spirit. personalidad había sido volteada, His transformada. personality had been transformed. Más tarde sanaron a un cojo, él y Juan, que estaba allí a la puerta de Some la days hermosa later- pidiendo, lo sanaron. They healed this lame man. Es curioso lo que le dijeron al cojo. And it's interesting what they say to El cojo the lame. esperaba recibir algo de ellos, alguna limosna. This man was expecting money Dice la from escritura them. que Pedro con Juan And Peter with John le dijo, said, míranos. look at us.
Nosotros encontramos, digo nosotros generalizando, In, sé que todos nosotros in no somos así. general, what we tend to say, maybe Nos not all of us, encontramos un okay? cojo en la iglesia que nos pide, But we see a lame asking, begging for money, le damos la monedita y nos vamos por aquí. and we give him the coin and we leave. No, Pedro dijo, But míranos. Peter said, look at us. Hoy en día la mayoría le dirían, a mí no me mires. Toma. Most of us would say, don't look at me. No. Ellos se plantaron y dijeron, míranos. But they said, hey, look at us. ¿Ves? You see? Fuerza, Strength. seguridad, de nuevo. Confidence. Míranos. Look at us. No tenemos plata ni oro, We have no silver nor gold, pero lo que tengo, but te lo what doy. I have I give to en you. el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up Y se and levantó y walk. anduvo agarrados de los dos, de And Pedro y de he Juan, stood entró up alabando a and Dios en el walked and templo. started praising the Lord in Y the todos los que temple. conocían a aquel hombre que llevaba años sentándose a pedir limosna estaban maravillados. And all who saw this man were so filled with wonder. Hoy la iglesia puede decir, en términos generales, repito, In general, I'm not justamente lo saying contrario. all, but in general, the church tends to say the opposite. tenemos plata y tenemos oro, We have silver, we have gold, pero no tenemos más. we don't have anything else. No puedo decirte en el nombre I de cannot say Jesucristo, to you, levántate y anda. Get up and walk. ¿Por qué? Why? Porque soy una iglesia religiosa, no soy una iglesia bautizada con el Espíritu Santo Because de I'm a Dios. religious church. I'm not a church that is filled with the Holy Spirit. Si el Espíritu Santo me bautiza, yo lo primero que te diré es, mírame, If the que Holy tengo Spirit algo para darte, baptizes me, the first thing I will say is, look at me, I have something to give que you. puedo ayudarte, I mírame. can help you. La diferencia es enorme. The difference is Cuando enormous. los amenazaron, When they were, dice la Biblia que en estos 40 días que Jesús se les aparecía después de su resurrección, when they were put in danger, now, after the resurrection of Jesus, dice que un día estaban todos juntos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. they were all with the doors closed because they were afraid of the Jews. Mira esa palabra otra vez ahí. Now look at this. Miedo. They were afraid. Jesús ya había resucitado, Jesus had already been pero risen, ellos aún se encerraban por miedo. but still they were with the doors closed because they were afraid. Cuando el sumo sacerdote, los dirigentes amenazaron a Pedro y a Juan y a los demás diciéndoles, después de la sanidad de este cojo, que no predicasen más en el nombre de Jesús. And after they had healed the lame, and they were threatened by the high priest and the authorities, Ahí they said, don't do this anymore. ya no había miedo. But they were not afraid. Ahí Pedro dijo, juzgad vosotros si Peter está said, bien obedeceros a vosotros antes que a Judge Dios. yourselves. Do you think it's good for me to obey you and not the Holy Spirit? Se plantó y dijo, ni hablar, He stood seguiremos up and said, predicando no en este way. nombre. We will continue preaching. ¿Dónde estaba el miedo? Where was the fear right Se there? había ido. ¿Por qué se Fear fue? had gone away. Why? Porque el Espíritu Santo vino. Because the Holy Spirit had Donde el come. Espíritu Santo está, no puede haber miedo. Where the Holy Spirit Si hay is, there miedo is es no porque el fear. Espíritu Santo no está. If there is fear, it's because Es the Holy Spirit is not demasiado there. drástico esto, es Is this así. too drastic for you? But it's the way it is. Se fue el miedo. Fear was gone. Cuando se reunieron poco después, en el capítulo 4 de los Hechos, ellos se contaron unos a otros cómo habían sido amenazados y todo lo que había pasado. When they got together, they were talking and how they had been threatened. Y oraron al Señor y They dijeron, prayed to the Señor, Lord and they said, mira sus amenazas. Lord, look at their threats. Pero no oraron al Señor con miedo, protégenos, cuídanos, que they didn't fíjate say, que tenemos familia, que el Lord, trabajo. please protect us. We have our families, we have our jobs. Ellos dijeron, y danos de nuevo, He said, give us para predicar boldness como debe ser to predicada tu preach palabra. as we should. Y que se hagan señales, prodigios y And that maravillas there may be en el signs nombre de and tu santo wonders Hijo and Jesús. miracles in the name of Jesus Christ. Dice la Biblia que cuando hubieron orado así, And the Bible says that after they had prayed, el the lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. place where they were together trembled. Pero bueno, and they were estos son all filled with the Holy realidades. Spirit. But these are ¿En realities. qué cajón guarda la iglesia estas realidades para dedicarse a no sé qué cosa? Where does the church keep these realities and start? Why are they dedicating their things to other things? Espíritu Santo, yo te necesito. Holy Spirit, I need you. Mira, hay una persona, me estoy dando cuenta que no hemos abierto la Biblia
en esta mañana, pero bueno, hemos predicado la Biblia. Hay una persona fantástica aquí en el libro de los Hechos, en el No. capítulo 6. In Acts chapter 6, we read about a wonderful person. Se nos va echando la hora. En el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a un discípulo And we find this disciple, que se llamaba Esteban. and his name is Stephen. Mira, nos mete la escritura, Lucas, el médico que escribió esto, nos pone en contexto diciendo en el capítulo 6 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. From verse 1, 6:1. Había creyentes judíos, la mayoría en un principio, y había creyentes también judíos, pero de la dispersión, que se les llamaba entonces griegos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos del Señor, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es una predicación entera, en la que hoy no vamos a pararnos. La misión de la Iglesia es la oración y la predicación de la palabra. El servir a las mesas, hay asociaciones en el mundo que lo hacen muy bien, y la Iglesia también lo hace. Pero su misión principal es la oración y la predicación de la palabra. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros Verse 3. a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. Says, Oye, perdona, ¿para qué select dices que querías men. a estos 7 hombres? What do you want these 7 men for? What is it? Sí, esto los quería We want them for- para servir a las mesas. We want them to attend to serving the tables. Imagínate que encuentras un anuncio en el periódico que se necesitan camareros, que son Imagine los que you sirven see las mesas, ¿no? on the newspaper an advertising saying they are looking for waiters. Y a continuación te dice, pero llenos del Espíritu Santo. And in the requirements it says, I'm Pero, filled with the hombre, Holy Spirit. Pero vamos a ver, llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. But hey, full of the Holy Spirit to preach the word of God, Pero yes. para servir a las But to mesas. serve the tables? Pues mira, But look, incluso este servicio que parece sencillo o pequeño de even servir a las this mesas service, this serving the o tables, cualquier otra cosa, or anything else, pedían los 12 apóstoles que fuesen hombres llenos del the Espíritu 12 Santo apostles were requiring them to be full of the Holy Spirit y de sabiduría. and wisdom. El que está lleno del Espíritu Santo, por ende, está lleno de sabiduría. Whoever is full of the Holy Spirit is wise. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí está el amigo Esteban. Varón lleno de fe, bendito sea el nombre del Señor, y del Espíritu Santo. Eligieron también Verse 5. a Felipe, lo encontramos a Felipe armando una en Samaria tremenda. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Fíjate que son todos nombres griegos. Quiere decirse que dijeron que os quejáis los griegos. Mira, vamos a poner a servir a todos los griegos para que no os enfadéis. Ahí estaba Esteban. El versículo 8. Verse 8. El versículo 8 dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Stephen, full of grace and power, Esteban- worked great wonders among Esteban no era de los 12 discípulos de Now, Cristo. Stephen was not of the 12. Algunos, tratando de justificar su falta de poder, dicen, no, es que eso ya no es para hoy, eso era solamente para los 12 discípulos de Cristo. And some people say, no, No. but those powers and things are only for the 12 disciples. No, Esteban no era un discípulo de los 12 Stephen was directos not de of the Cristo. 12. Y sin embargo se dice aquí que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.
Aquí están los religiosos, disputando con una persona llena de fe, del Espíritu Santo Now, y de verse gracia. 9, they start to debate and dispute with Stephen. Siempre estarán ahí. The religious were always debating and Siempre han disputing estado y siempre estarán. with people full of the Holy Spirit. Dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentira. Verse 11, Fíjate, los religiosos hasta qué punto pueden llegar. ¿Hasta qué the punto? religious people instigated Mentirosos, men to sobornando a la say gente para que hablen mal contra este varón lleno de fe y del Espíritu things Santo. that he hadn't done. Como ellos sienten que a su lado no son nada, pues les come la envidia y tratan de derrotarlo y Because the echarle religious abajo people por todas las maneras. Feel inferior compared to the person. They start saying lies about the person. Dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En fin. Ahora mira, estos religiosos, este pasaje es largo, no lo vamos a leer entero, pero lo que queda claro aquí es que la religión, Now, we're not going to read it all, but what we see is that religion, encabezada por el concilio, porque en este capítulo 7 se nos habla de la defensa que hace Esteban ante el concilio, que estaba compuesto por 72 líderes religiosos. and see, Stephen was brought to the council, to the Sanhedrin, to the council, and Este versículo 10 del capítulo 6 que estamos leyendo dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. verse 10 says, but Mira. they were not able to resist the intelligence and the wisdom of the Spirit with which he spoke. Este grupo de 72 era el Sanedrín, era la flor innata de la religiosidad, los teólogos, los The que council, se supone the que lo tenían Sanhedrin, todo. were the most important men. They were the men who knew it all. They were the powerful men. Sin embargo, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. But they were not able to resist the wisdom and the spirit with which Sabiduría he y de nuevo spoke. del Espíritu Santo que toda esta gente no podían resistirlo. Wisdom and boldness that they could not resist. Estos religiosos These religious people, estaban, como les dice luego Esteban más tarde, estaban resistiendo al Espíritu Santo. like Stephen says later, they were resisting the Holy Pero estos Spirit. religiosos And these religious men son los que mataron a Cristo. were those who killed Mira, Jesus. aquí en Hechos, que estamos en el capítulo 7 In Acts chapter 7, y el versículo 52, verse 52, allí Esteban les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Fuerte esto, ¿eh? Al Sanedrín, cuidado, ¿eh? Aquí no hay miedo tampoco. he says that you have betrayed and murdered the righteous one. He says to them, verse 52. El versículo anterior les He's not acaba de fearful. decir, vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón que resistís siempre al Espíritu Santo. 51, he says, Siempre. you're stubborn and Religiosos. uncircumcised in your ears, and you're always Vosotros resisting the fuisteis Holy Spirit. los entregadores y los matadores del justo. You betrayed and you murdered the righteous one. En el capítulo 3 de los Hechos, en el sermón de Pedro, también Pedro dice esto, matasteis al autor de la vida. Acts 3, Peter says, you murdered the author of life. Los religiosos mataron a Jesucristo The religious killed Jesus Christ. y ese espíritu permanece hasta el día de hoy. And that spirit Y los remains mismos today. religiosos están tratando de matar al Espíritu Santo en la iglesia. And in the church, the religious people are still Porque trying si to el Espíritu kill Santo es Christ. Señor de la iglesia, no pueden ser ellos señores. Because if Jesus is the Lord of the church, they cannot be Si the dejan libre lords. al Espíritu Santo para que señoree sobre su iglesia, ellos no pueden enseñorearse sobre la gente de la If they iglesia. allow the Holy Spirit freedom to be Lord on the church, over the church, they cannot be the No Lord pueden of the decirte church. lo que tienes que hacer y lo que no tienes And que they hacer. cannot say to you anymore what you can do or can't No do. pueden ponerte en They disciplina si cannot haces algo que no les discipline you gusta a estos anymore if señores. you do something that they don't like. No, si el Espíritu Santo es No. Señor en la If iglesia, the esto Holy no se Spirit is puede the Lord of hacer. the church, they cannot do that to you. ¿Qué hacemos entonces? So what do we do then? Echarle fuera. Echan fuera al Push them Espíritu away. Santo porque quieren seguir gobernando ellos. They sent away the Holy Spirit because they still want to be the rulers of the church. Ya vamos a ir terminando. Dice en el capítulo 7, Chapter 7,
En el versículo 54, estamos por verse aquí, 54. que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué te parece? They were furious in their hearts and they ground their teeth against him. Hay ahí todo un capítulo 7 que lo puedes leer en casa para que veas cómo conocía Esteban la historia y la escritura y cómo la detalla delante de estos In pasaje por chapter pasaje 7, Stephen knew scripture and he spoke about everything that happened and con in una detail, sabiduría y con un poder with del the Espíritu. wisdom and with the power of the Holy Spirit. Pero aquí dice que ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. But here we read that their hearts were filled with fury ¿Te imaginas lo que es crujir los dientes? and they ground their teeth. You know what that ¿Te is? imaginas lo que es estar predicando Imagine you're preaching la palabra de Dios the word of God en el poder y dirección del Espíritu in the power Santo and the direction of the Holy y Spirit, que absolutamente nadie diga amén, and nobody says an amen, sino que estén contra ti? but that they are against you? No oyes el crujir de dientes, You don't hear the grounding of pero teeth, lo sientes en tu corazón. but you feel it Como in your están heart. encendidos en su corazón How they contra are ti in their y hearts crujen los against dientes. you. Porque estás dando una predicación que los está descubriendo su religiosidad y su vacío. Because you were discovering por their supuesto. hearts and their emptiness and their No religiousness. van a consentir And they eso. will not allow that to Crujen los happen. dientes contra ti. And they Ahora grind mira, their teeth against en you. esto terminamos. And we will Porque finish. con esto empezamos Because we started with this, y con esto and we terminamos. will finish. Mantente lleno del Espíritu Santo. Keep full of the Holy Spirit. Esteban lo tenía todo en contra. Look, Stephen had everything against Nadie him. decía amén a su predicación. Nobody was saying amen to his Crujían los preaching. dientes contra él. They were grinding their Pero teeth él against no him. se dejó vaciar del Espíritu Santo. But he was not emptied of the Holy Él se Spirit. mantuvo lleno del Espíritu But he Santo. kept his life filled with the Mantente Holy lleno Spirit. del Espíritu Santo. Keep your life full of the Holy ¿Tienes Spirit. problemas con algún hijo? Do you have problems with a No son? dejes que eso te vacíe de la unción del Espíritu Santo. Don't allow that to empty you of the anointing of the Holy Mantente Spirit. lleno del Espíritu Keep your Santo. life filled with the Holy La Spirit. Biblia dice, nunca falte unción sobre tu The cabeza. Bible says, may the anointing never lack on your Problemas head. con tu marido, con Do you tus have problems with padres, your husband, problems with your problemas parents, con el trabajo, con los problems with your compañeros, work, with your problemas los que la workmates, vida traiga. life problems. No te dejes vaciar. Do not be No emptied. te dejes Do vaciar. not be emptied. No cambies tu actitud. Don't change your attitude. Mantente lleno del Keep your Espíritu life filled with Santo. the Holy Spirit. Bendito sea el nombre del Señor, mantente lleno. Keep your life filled. Dice aquí la Biblia al final que And the Bible, here we read at the end estos lo sacaron fuera y lo of apedrearon. the chapter 58. Lo apedrearon. They dragged him out and they began Bendito to sea el stone nombre del him, Lo apedrearon, pero no pudieron vaciarle. but they could not empty him. Murió lleno del Espíritu He Santo. died full of the Holy Dice en el Spirit. 7:55 que Esteban lleno del Espíritu Santo, 55, he full of the Holy Spirit. puesto los ojos en el cielo. ¿Dónde va a poner Fixed his los eyes ojos una persona onto llena del heaven. Espíritu Santo? Si no en el cielo. Where will a person Buscad filled with las the Holy cosas de arriba Spirit? donde está Cristo. Look, the person looks at heaven, look at the things above. Hay problemas que nos agobian, es cierto. There are Acabas con uno y problems vienen that make otros us dos o feel tres que se presentan enseguida. That burden us. Esto era un problema serio, ¿eh? But this was a serious problem. Se trataba de su vida. It was his life. Lo estaban apedreando. They were stoning him. Pero él se puso de rodillas. But he bowed his Y knees. lleno del Espíritu And Santo. full of the Lo Holy cual quiere Spirit. decir que no le vaciaron. Which means that he was not emptied. Puso los ojos en el He cielo. fixed his eyes Y vio onto la heaven. gloria de Dios. And he saw God, the glory Ahí of está escrito. God. Y vio a Jesús. And he saw Jesus. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice a continuación? And what does it say after that? Versículo 60, 7:60. 60, verse 60. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso no era de Esteban, ¿eh? Eso era del Espíritu Said, Lord, Santo. fix not this sin upon them. This was not of Stephen, this was of the Holy Spirit. Y habiendo dicho esto, And when he had said this, durmió. he fell asleep. Lucas iba a escribir y habiendo dicho esto murió. Lucas was going to write, and after he said this, he died. Pero el Espíritu Santo le dijo: no escribas But the eso. Holy Spirit said, don't say he died. Escribe durmió. Say, he slept. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre.
Esteban es un nombre griego Stephen is a Greek name que significa Estéfanos and means Stephanus. y la traducción al castellano es coronado. And it means crowned. Coronado. Crowned. ¿Coronado de qué? Crowned of what? Coronado con el Espíritu Santo de Crowned Dios. by the Holy Spirit of God. Hasta el último momento de su vida. Until the last No day se of his dejó life, vaciar del Espíritu Santo. he was not emptied of the Dijo, Holy me Spirit. quitaréis lo que queráis quitarme. And he said, you can take away everything, Me quitaréis incluso la vida. even my life, Pero no me vaciaréis del Espíritu Santo de but you will Dios. not empty me of the Holy Porque Él Spirit. vino a mí para llenarme Because he came to me to fill me y para quedarse. and to stay. Bendito sea su nombre. Coronado. Esteban. Crowned. Stephen was crowned. Seguro que a partir de hoy miraremos a este personaje Esteban con un poco más de cariño de lo que ya veníamos haciendo. Muy bien. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo juntos. Stand up. Vamos a cantar todavía un himno antes de marchar y dejamos que la palabra se asiente un poco en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos la recordará a lo largo de la semana, la colocará allí en nuestro corazón para que vaya saliendo según el momento que vamos viviendo, según vayamos necesitando. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Padre, tu presencia hace la gran diferencia. Nosotros venimos a este lugar sencillo y aquí está tu presencia, Señor. Si tu presencia no estuviese en este lugar, esto sería una comunidad de vecinos. Pero porque tu presencia está aquí, esto es la iglesia del Dios viviente. Bendito sea tu nombre. Podemos elevar, Señor, con libertad nuestros corazones a ti en alabanza y en adoración. Y derramar incluso lágrimas de agradecimiento y de gozo delante de ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has bautizado con el Espíritu Santo, nos has dado una personalidad vencedora y fuerte, nos has dado la manera de pensar de Cristo. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos abre esa palabra. Nos da, Señor, un entendimiento y una dimensión nueva de esa palabra. Nos llena de fuerza, nos llena de vigor espiritual, nos llena de vida. Echa fuera el temor de nuestros corazones y nos eleva, Señor, a los lugares, a la tierra de Canaán, a la meseta de Canaán, donde tú tienes establecido que vivamos como creyentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Voy escalando por la fe, conquistando la sinceridad y mi oración siempre será en cumbres altas que la vida. Levántame y afírmame en la meseta de Canaán. Señor, yo quiero allí morar en cumbres altas, quiero habitar. Quiero más permanecer abajo en dudas y temor,
allí, mas yo encontré un lugar mejor. Levántame y afírmame en la meseta de Cana. Señor, yo quiero allí morar, y en cumbres altas quiero habitar. Si vienen flechas hacia mí, yo puedo vivir. A fe despierta una canción que trae descanso al corazón. Levántame y afirma